Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en esta oportunidad iniciando una serie de observaciones gramaticales. En este caso vamos a estudiar el uso adverbial de la frase catapanta en Hebreos 2:17. Vamos a ir a la pantalla para mirar la argumentación con respecto a esto y te invito a que con la debida atención podamos juntos ir viendo paso a paso lo que se esté comentando. Así que vamos a la pantalla enseguida. Escuchemos con atención. Bien, vamos a iniciar primeramente. Me gustaría, antes de proyectar los textos bíblicos, me gustaría señalar una cita de un libro que se llama Primer Tomo de Mensajes Selectos, la página 286 y el párrafo número 1. Bien, vamos a comenzar desde el inicio, desde la introducción, para tener el contexto, porque después de este análisis vamos a hacer de este mismo tema la continuación en la revisión. Pero mientras tanto vamos a la introducción. Aquí vamos a encontrar un consejo sumamente útil para empezar nuestro estudio acerca de la naturaleza humana de Cristo. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Dio prueba de su humildad al convertirse en hombre. Sin embargo, era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, haríamos bien en prestar atención a las palabras pronunciadas por Cristo a Moisés en la zarza ardiente. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, citando Éxodo capítulo 3 y versículo 5. Debiéramos emprender este estudio con la humildad del que aprende con corazón contrito. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Bien, aquí hago una pausa para comentar algo que no se comentó en la argumentación, y es que Éxodo 3:5 presenta que el lugar en que estaba Moisés era tierra santa. Se le dijo desde la zarza ardiente a Moisés. Dios le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Posteriormente vamos a ver en algunas otras presentaciones que la zarza ardiente es un modelo o tipo de la encarnación, una tipología de la encarnación del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el lugar, incluyendo la zarza ardiente, era santo, era santa. La zarza ardiente era santa por la presencia de Dios en ella, así como el lugar hasta donde llegó Moisés, que se le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y en el contexto, tipológicamente hablando, de la encarnación, como antitipo o como cumplimiento de este modelo, en esta tipología de la zarza, la humanidad del Señor Jesucristo también debía de ser santa. Y esto ocurre en el proceso de la encarnación. Así que dejo este punto aquí mencionado para que se pueda tomar en cuenta, ya que en la presentación que vamos a estar estudiando no se comentó, y entonces hay que tomarle en cuenta para que vaya en conjunto con las conclusiones debidas a través del desarrollo que vamos a estar evaluando en este estudio. Así que vemos que este consejo, acertadísimo por cierto, nos señala que el tema de la naturaleza humana de Cristo no puede escudriñarse a la luz de la suficiencia humana.
tiene que haber un espíritu contrito, un corazón contrito que nos ayude a recibir la dirección divina para comprender este tema y sobre todo su utilidad, su importancia para nuestra vida práctica y espiritual. Y ahora, tomando en cuenta esto, ahora sí vamos a proyectar el texto bíblico que está en el Evangelio de Juan, capítulo número 1 y versículo número 14, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto, así como Éxodo 3:5, también nos está hablando acerca de la encarnación del Señor Jesucristo. Y aquí cuando dice habitó, es en griego un término muy interesante que significa tabernaculizó o tabernaculó o fijó tabernáculo. Y lo vamos a ver enseguida en el Evangelio de Juan desde el griego. Y vamos a notar ese verbo que les estoy comentando precisamente. Así que vamos a pasar aquí a esta parte a considerar este importante verbo que en la inspiración del Espíritu Santo el apóstol Juan empleó en su evangelio. Eskenosen, aquí lo tenemos. Se tradujo en esta versión que leímos, habitó, pero es más enfático, más claro, desde el griego, eskenosen, que significa tabernaculizó, fijó tabernáculo, conecta directamente con la tipología del santuario santo. Así también la humanidad de Cristo, con la cual se revistió a la divinidad, era una humanidad santa, así como el tabernáculo era santo. Aquí está la conexión natural en el pensamiento de Juan, así transmitido a través de la inspiración. Entonces, ciertamente, y el logos, carne, llegó a ser o se hizo carne y tabernaculizó, tabernaculó, fijó tabernáculo con nosotros o entre nosotros. Así que vemos que eskenosen, este verbo, conecta con un cumplimiento tipológico en la línea mesiánica y que, al igual que el tabernáculo, la humanidad con la cual se revestiría a la divinidad en la encarnación, en ese proceso profundo que a través de los siglos estaremos estudiando, presenta también a la humanidad del Señor Jesucristo como siendo santa. Así que este es el contexto inmediato de esta conexión de este verbo, traducido habitó, pero que es mejor cuando uno lo ve aquí en griego, que es tabernaculó, fijó tabernáculo o tabernaculizó. Aquí está la conexión con la tipología bíblica del tabernáculo. Así que vemos la trascendencia que tiene esto, que en la argumentación que estamos estudiando no se presenta. Se hace caso omiso de esto. De allí que hay que traerlo a colación, hay que presentarlo, hay que mencionarlo. Ahora sigamos con la argumentación que estamos escuchando. Cuando nosotros leemos el capítulo número 1 de Juan, nos damos cuenta que el verbo o la palabra, que es una traducción más exacta de la palabra o del término griego logos, por medio de esa palabra fueron hechas todas las cosas. Es decir, que Cristo es el originador de todo. Cristo es el medio por el cual el Padre creó todas las cosas. Y sin embargo, esa palabra también fue hecha carne. Y aquí nosotros
tenemos un argumento sumamente sublime para nuestro pensamiento, porque para esta mente finita que nosotros tenemos, el analizar que Jesucristo se hizo carne es un tema sumamente amplio, sumamente abarcante, y solamente lo podemos comprender a la luz que la misma palabra de Dios nos da al respecto. Ahora, tomando en cuenta esto, la primera pregunta que deberíamos abarcar es: ¿qué clase de carne asumió nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra? ¿Por qué? Porque de eso depende también el concepto que nosotros tengamos de nuestra salvación y su alcance en nuestra vida. Vamos a proyectar ahora la epístola a los Hebreos, capítulo número 2, versículo 14, y vamos a leer hasta el versículo 18, que dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y atención a lo que dice a partir del versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que lo primero, vamos a tratar de desglosar este texto bíblico o este bloque de texto bíblico en algunas frases verdaderamente llamativas. Lo primero que podemos ver es que el apóstol Pablo dice aquí en la epístola a los Hebreos que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es decir, es el argumento que encontrábamos ya en Juan capítulo número 1. El verbo tuvo que hacerse carne. Y ahora aquí es donde viene la pregunta que nos habíamos formulado. ¿Qué clase de carne? Si el verbo vino en carne, si el verbo se encarnó, ¿cuál fue la carne que asumió el verbo para venir a rescatarnos? Y allí es donde nosotros vemos que el texto bíblico nos dice allí en Hebreos que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice Romanos, y luego vamos a volver a Hebreos, pero primero vamos a leer Romanos, lo que dice el capítulo número 8 y el versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En semejanza de carne de pecado. Quiere decir que Cristo fue enviado. Cristo asumió la carne en la que nosotros pecamos. No quiere decir esto que sea carne pecadora. Hay una diferencia. Al asumir nosotros que una carne con tendencia pecaminosa es lo mismo que una carne pecadora, estaríamos validando la doctrina agustiniana del pecado original que no tiene fundamento real en la Escritura. No necesariamente, porque hay consecuencias de la caída de Adán y las subsiguientes caídas a través de las generaciones, a través de 4000 años. Hay consecuencias que sí nos vienen a nosotros y que no debemos dejar a un lado con el fin de lidiar con el enfoque agustiniano, que es punto y aparte, por supuesto. Yo tampoco estoy de acuerdo con ese enfoque agustiniano mencionado, pero sí en que hay consecuencias que en nuestra naturaleza se van manifestando al paso del tiempo y que de manera inconsciente manifestamos, se llevan a cabo de manera inconsciente y que por esto se requiere de el Señor Jesucristo en su redención, en su función salvífica como sacrificio expiatorio y también como sacerdote y sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, a su mediación. Esto nos lo enseña la tipología del santuario. A diferencia de nosotros, el Señor Jesucristo no presentó, cuando Él vino, no presentó
ofrenda o sacrificio por pecados inconscientes, pero nosotros sí debemos pedir perdón por pecados inconscientes. Entonces, dentro de todo este estudio que tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo, también está implicado el asunto de la salvación y de la realidad de que sí tenemos consecuencias originales, consecuencias de correspondencia a esa situación de caída de Adán, que empieza con Adán. Entonces, no podemos hacer a un lado esta realidad. Nuestra naturaleza humana tiene esa tendencia que no se resiste finalmente ante las tentaciones. Conscientes e inconscientes, la ley de Dios regula no solamente lo consciente, también lo inconsciente, no solamente el acto visible, manifiesto en sí, sino también lo que no se manifiesta. Y la transgresión de la ley, que es pecado, responde precisamente a esta realidad natural ahora, que en el plan de Dios es antinatural, pero que en nuestra realidad, desde la caída de Adán y Eva, es natural, de nacimiento, congénita, porque no tenemos la imagen de Dios en nosotros, sino una deformación de esa imagen está necesitando de la transformación y el Señor Jesucristo no requirió de ser transformado a través de un desarrollo como nosotros sí necesitamos a través de la conversión. Entonces, resumiendo, si hay consecuencias en nuestra naturaleza que nos hace cautivos de Satanás, pero por la mediación del Señor Jesucristo, cuando nacemos congénitamente, dentro de lo que enseña la tipología del santuario, la mediación de Cristo en virtud de su sacrificio expiatorio nos respalda a las criaturas. Y esto no se ve en el ángulo del enfoque agustiniano. Están fuera de este asunto, en sus ópticas escolásticas. Sin embargo, la Biblia se anticipa muy bien a toda inferencia que desvíe de la realidad de lo que estamos comentando. Y como punto número 2, vemos que el Señor Jesucristo, tanto consciente como inconscientemente, desde nacimiento, tenía ciertas diferencias con nosotros. De allí que sea muy importante lo que vamos a ver enseguida con respecto a Hebreos 2:17 y el término semejante o semejanza. Muy importante aquí, poder hacer la evaluación debidamente en su propio contexto y campo semántico. Así que sigamos adelante con mucha atención. Por cierto, en este canal tenemos un video hablando acerca de la doctrina del pecado original y cómo se ha inmiscuido dentro de las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que aquí vamos al siguiente punto que vamos a resaltar. La Biblia en Hebreos capítulo 2, el versículo que habíamos leído, dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y también leímos la palabra semejanza allí en Romanos capítulo 8, el versículo que acabamos de leer. Ahora usted dirá, seguramente se preguntará, bueno, semejanza no es lo mismo que igualdad. Y aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis gramatical. Y eso es cierto con todo y el paréntesis gramatical que se va a presentar enseguida. Eso es cierto. Igual y semejante desde el griego, como lo vamos a ver a continuación, sí tienen diferente orden funcional, semántico y léxico. Y por más que se intente en la argumentación borrar ese uso de cada término, de tal forma que sea equivalente, vamos a notar que carece del significado que se le pretende dar tomando como referencia función adverbial.
la función adverbial de la frase catapanta, que en sí no es un adverbio, pero que en el orden sintáctico, allí en Hebreos 2:17, tiene una funcionalidad de adverbio, pero que no saca del campo propio de semejante o semejanza a ese término griego, sino que está la función adverbial dentro de ese contenido, dentro de ese propio campo del término semejante o semejanza, que por cierto no es isa o isos, es precisamente el término correspondiente a semejante o semejanza, como lo vamos a ver a continuación, muy importante con este asunto del paréntesis y lo que se va a presentar a continuación. Atentos aquí. Porque tenemos que explicar que la semántica de las palabras también responde, también obedece a diferentes contextos. La semántica de las palabras se refiere a su significado, al significado de esas palabras que se están estudiando y empleando. Tiene que ver el contexto, por supuesto, pero ese contexto está dentro siempre de un orden propio del campo semántico y léxico de cada término en el cual se desarrolla cada función sintáctica o de lugar de cada palabra en ese propio campo de los términos que se están empleando. Así que sigamos adelante. ¿Qué pasa? Que por ejemplo en la Biblia tenemos dos palabras, una que denota igualdad, que es la palabra isos, que se emplea por ejemplo en Filipenses capítulo 2, cuando habla de que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y tenemos otra palabra que denota semejanza, como es la palabra homoioma. Bien, aquí no se presenta en la argumentación esto que se está comentando, pero ahorita lo vamos a revisar y nótese cómo se afirma y es correcta la afirmación. Una denota igualdad y otra denota semejanza. Y cada palabra que vamos a ver ahorita en Filipenses 2, versículos 6 y 7, vamos a notar que se están refiriendo a su propio campo funcional de acción gramática. Así que sigamos escuchando un poco más. Ahora, como les acabo de mencionar, debemos tener en cuenta que las palabras no las podemos presionar para que signifiquen una única cosa sin tener en cuenta un contexto definido. Bien, atentos con esto. Cada palabra tiene su propio campo funcional y tiene también, de acuerdo a la virtud del lenguaje, de significado, diferentes significados, pero siempre dentro de su propio campo de acción funcional, gramático, semántico. Del mismo modo que tanto semejanza como igualdad, cada cual puede ser traducida de diferentes maneras, pero siempre respetando su propio campo de acción. Ese es el punto. Nunca sacando de su verdadero campo de acción a un término para que a la fuerza o presionándolo sea equivalente con el otro término. Aquí lo que se quiere ver o se pretende es que igualdad y semejanza sean equivalentes, cuando no es así. Y lo vamos a notar. Y aunque se menciona que no hay que presionar a una palabra para que signifique una misma cosa, se está haciendo ya desde allí la presión para que semejanza e igualdad sean equivalentes y sea exactamente lo mismo, cuando su función es otra en la realidad. Y lo vamos a ver por lo mismo que se está citando. Así que muy cuidadosos con esto porque este es el punto de inflexión de lo que estoy aquí realizando contigo en esta observación gramatical. Y en el caso de Hebreos, capítulo 2, que es el texto que vamos a leer, hay un contexto definido que debemos tomar en cuenta. Bien, antes de pasar a Hebreos capítulo 2 y a su contexto que hay que tomar en cuenta, vamos a ir a Filipenses. Ahí en Filipenses vamos a, verificar,
precisamente lo que se está comentando de estos términos, que cada cual tiene su campo semántico y léxico, cada cual, y tiene su razón de ser. Aquí tenemos Isa. Voy a ver si se resalta, y si no, te invito a que veas aquí, si es que ves el cursor, aquí dice Isa, donde dice iguales cosas, iguales cosas que Dios. Está hablando acerca de Cristo, que es igual a Dios en términos absolutos, es igual a Dios en su divinidad. La divinidad del Señor Jesucristo es igual a la de Dios, de eso no hay duda, y la mejor palabra para decirlo fue Isa, que aquí la tienes, Isa. Entonces, Isa ciertamente nos está comunicando con fuerza, con la fuerza que la inspiración está aquí presentando, que Cristo es igual. Aquí está, mira, dentro de este recuadro. Isa, igual a Dios, igual a Dios. Se debía emplear Isa y no emplear este otro término que está acá en el versículo 7, no homoyoma o homoyomati, o alguna de sus declinaciones correspondientes a la sintaxis o a la formación de las palabras. Semejanza no era la mejor palabra de acuerdo a la inspiración, presentar la igualdad en la divinidad de parte de Cristo o de Cristo eh, divinamente. Era la mejor palabra, la que corresponde a la igualdad absoluta, en el sentido pleno, sin confusión alguna. Y sería ambiguo emplear la palabra semejante o semejanza. Sería dejado desde la noción griega, del conocimiento del griego, sería eh, un significado que no correspondería a esa fuerza que tiene en realidad este término que aquí tenemos, homoyomati, homoyomati, semejanza. Así que, punto número uno, Isa se está refiriendo a que el Señor Jesucristo divinamente es igual a Dios, igual, en el máximo sentido, ¿sí? Y cuando se refiere a Cristo como ser humano, dice que es semejante, vino en semejanza aquí, en homoyomati, en semejanza, ¿lo notas? Andropon, en semejanza de hombres. Sí, porque fíjate, ningún ser humano, somos divinos humanos, somos solamente seres humanos. En cambio, el Señor Jesucristo es tanto divino en la magnitud de igualdad plena con Dios, Isa, como vemos aquí, igual a Dios, es tanto divino como también es humano, como estamos viendo acá. Entonces, estamos notando que el Señor Jesucristo es tanto divino como humano, por eso vino en semejanza,
En homoiomati andropon, genómenos, dice ahora aquí, hecho, genómenos. Cuando las personas veían a Jesús, veían a un ser humano, pero no percibían que se estaba con el Dios hecho carne, con Dios hecho carne. Estaban ante Dios, pero que se veía como ser humano, de hecho lo era. Y el hecho de que diga semejanza es precisamente por esa característica del Señor Jesucristo. No era del todo igual a los hombres, porque los hombres no somos divinos humanos. Los contemporáneos de Cristo en aquel tiempo, cuando Él vino en la encarnación y en su eh, vida como ser humano en esta tierra, ninguno tenía esa característica que Cristo sí tiene, divino humano. Así que está bien puesto aquí el término homoyo, homoiomati, semejanza. Así que ese por un lado, eso es por un lado. Por otro lado, está también esa línea tipológica que más adelante lo vamos a ver, en donde se tiene al Señor Jesucristo como un cumplimiento tipológico del tabernáculo santo, y su humanidad era santa. En ese proceso de encarnación, la humanidad de Cristo llegó a ser santa. Y es un esquema más profundo todavía que no se va a tocar en esta argumentación, pero hay que irle introduciendo. De hecho, ya tengo algunos contenidos con relación al tema de la naturaleza humana de Cristo, donde reviso acerca de Romanos 8.3, Filipenses 2, versículos 7 y 8 y otros pasajes donde se ve el término semejanza e igual. Los puedes por allí mirar. En caso dado, puedo dejarlos aquí también en los comentarios para que tú ubiques esos temas y los puedas estudiar y puedas ver de qué se trata lo que te estoy comentando, con esta fuerza de la tipología bíblica con relación a la humanidad del Señor Jesucristo. Así que estamos notando que si la inspiración organizó debidamente en la sintaxis, en el empleo de las palabras y su orden, homoiomati para referirse a la humanidad del Señor Jesucristo cuando llegó a ser hombre, 100% hombre, claro, claro que sí. Sin embargo, está homoiomati, porque hay ciertas características del Señor Jesucristo que no llegan a alcanzar el uso gramatical de Isa, que está indicando la plena igualdad con Dios. En lugar de usar Isa, se usó homoiomati. Es la mejor palabra para cuando se habla acerca de la humanidad del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no tenía la pecaminosidad que nosotros los hombres sí tenemos congénitamente. A eso me refiero cuando se hace alusión al enfoque agustiniano del pecado original y de paso también a lo que es la Inmaculada Concepción, a ese dogma antiguo. No me estoy refiriendo a eso. No es lo que creo y no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios sí enseña acerca de la tipología del santuario, de la santidad del tabernáculo y de la santidad de la humanidad del Señor Jesucristo como ser humano. Que en ese proceso de la encarnación viene a ser entonces semejante a los hombres porque hay ciertas características que no alcanzan a ser del todo igual a los hombres. Un tema bien profundo, pero que lo estamos abordando debidamente o meticulosamente para que se pueda ir viendo cada punto que se ha dejado fuera en la argumentación que estamos estudiando. Así que vemos que homoiomati aquí en Filipenses 2
7 está bien puesto, de acuerdo a la inspiración, lo que tiene que ver con los hombres, con la humanidad del Señor Jesucristo, y que el término Isa también está bien puesto, porque divinamente el Señor Jesucristo es totalmente igual a Dios, en ese campo absoluto de Isa, del campo semántico, léxico, igual a Dios. En cambio, como ser humano es en semejanza, ¿sí? En semejanza. Así que de este modo podemos percibir que el apóstol Pablo empleó debidamente cada término que está en su sintaxis, así también como el apóstol Juan cuando empleó el término tabernaculizó, eskenosen, en griego. Están bien especificados los términos, cada cual en su contexto, sin interrumpir su campo semántico de cada término, sin interrumpirlo, como es la intención que se muestra aquí en la argumentación que estamos estudiando. Y hay que ser cuidadosos con esta argumentación, precisamente porque de no hacerlo nos va a llevar a una mirada diferente de lo que transmite la palabra de Dios acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. De ahí que pongamos atención. Cuando nosotros leemos allí en donde dice que en todo debía ser semejante a sus hermanos, la palabra homoioma, que ciertamente indica semejanza, está en una forma verbal. Y antes de esa forma verbal tenemos una frase adverbial que es en todo. Ahora, en todo, esta frase adverbial es la frase compuesta griega catapanta, que quiere decir precisamente en todo sin excluir detalles. Y es que vamos a hacer también un ejercicio lógico. Bien, antes de pasar a ese ejercicio lógico, que en realidad es un salto lógico, es decir, se va a pretender hacer una extracción del campo semántico léxico real de homoioma para que sea equivalente finalmente en este razonamiento lógico o salto lógico a iso o isa o isos en lo que es el significado semántico de ese término de igualdad absoluta que ya estudiamos en Filipenses 2 en el versículo 7 y en el 8 que acabamos de revisar. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se está diciendo aquí, porque se está intentando orillar al término semejante o semejanza para que sea equivalente en línea con igualdad o con igual, que ya vimos aquí en Filipenses que no es posible. Homoiomati, aquí en el versículo 7, fueron los versículos 6 y 7 en Filipenses que estudiamos. Filipenses 2, versículo 6, recordando, Isa tiene su propio campo de función semántica o de significado, y a la vez tenemos a homoiomati en su propio campo de significado, bien elegido por la inspiración, como acabamos de ver. Así que reitero, es Filipenses 2, versículos 6 y 7. Entonces, sigamos escuchando la argumentación. Sí, ¿de qué valdría que el escritor de la epístola a los Hebreos quisiera hablar de una semejanza que excluyera algunos aspectos, pero al mismo tiempo escribe que en todo debía ser semejante a sus hermanos? Sí, porque ese al mismo tiempo está dentro del propio campo funcional semántico y léxico del término homoioma. Así que, o semejanza o semejante. Así que la pregunta se responde muy fácil desde esta óptica que nos presenta la inspiración, que supo diferenciar el uso tanto de igualdad como de semejanza de una manera natural, sencilla
sin ambigüedad. La ambigüedad viene a través de este salto lógico o de este razonamiento lógico que en sus conclusiones termina por presionar al término semejanza o semejante y no se debe hacer. Entonces, cuando dice en todo, catapanta, en ese sentido adverbial, que ni cata ni panta son adverbios, pero que, como se dijo bien, es una frase que compuesta o unida tiene un efecto adverbial. Ese efecto adverbial se maneja dentro del canal o del campo de acción funcional gramático, semántico, léxico, de el término semejante o semejanza. Esa es la realidad que en la argumentación que estamos escuchando no se presentó, sino que se pretendió darle un salto lógico de significado para que llegue a una equivalencia aparentemente lógica con el término igual en griego. Y no es así. No es admisible desde la gramática en la verdadera lógica, sino que hay que respetar más bien el campo de comprensión, de significado de los términos en su uso adverbial, como en este caso catapanta. Así que esta es la respuesta para la pregunta. Esto lo podemos apreciar a nivel gramatical con el uso de la frase catapanta. Implica que era en todo, sin excluir detalles. Si en todo, sin excluir detalles, sin excluir aspectos, dentro de lo que es el campo funcional del término semejanza o semejante. Esa es la realidad que en la argumentación se dejó fuera. En todos los aspectos, semejante a sus hermanos. Claro, y se reitera de nuevo, semejante. ¿Por qué se dice semejante? Precisamente porque fue el término que la inspiración escogió prudentemente para establecer esa realidad de semejanza, mas no de igualdad en plenitud dentro del campo del término Isa, como ya vimos en Filipenses 2, precisamente. Así que debemos tomar en cuenta ese contexto antes de sencillamente presionar las palabras para indicar que o significa igual o significa semejante. Estamos escuchando que significa semejante precisamente, y sea cual sea el contexto, está cada contexto regulado por cada término que se emplea, sea Isa o sea homoyomati o sus diferentes declinaciones, en lo que es semejante o semejanza. Cada cual está en su propia línea de perspectiva funcional de significado, sea cual sea el contexto. No se hace un salto lógico donde por esa lógica aparente se haga una equivalencia de términos, tanto igualdad como semejanza. Está inclusive en español muy claro, de manera natural. Si tú que estás escuchando esto y no tienes las nociones, al menos básicas, indispensables, de en este caso lo que es el idioma griego bíblico, al menos te digo que en español es perceptible la diferencia cuando es igual y cuando es semejante. Y hay para esto un estudio profundo que se debe hacer. Tengo en los temas que ya he presentado en este canal eh, referencias a esto de lo que estamos estudiando acerca del término semejante y el término igual. Te invito a que puedas revisar eh, estos temas y puedas coordinarte mejor eh, desde ese estudio, además de lo que tú puedas investigar y conocer. Así que es algo profundo, sí, hay que tomarle la verdadera atención precisamente por lo técnico que llega a ser esto dentro del uso gramatical de los términos, que aquí se quiere llevar
bajo una presión de salto lógico, de razonamiento lógico, al término semejante o semejanza, para que equivalga al término igual en griego, que no corresponde. Cada término fue seleccionado en el contexto propio por la inspiración, por los agiógrafos, por los escritores inspirados, por el Espíritu Santo, a seleccionar sintácticamente cada término empleado, cada palabra usada, cada frase realizada. Así que seamos cuidadosos con esto que se está presentando. Todo siempre obedece a un contexto y debemos tomar en cuenta no solamente la palabra como tal, sino también la gramática que se viene elaborando antes de enunciarse la idea con precisión. Y también se tiene que tomar en cuenta el campo correspondiente de semántica, de significado de cada término, además de lo que se acaba de decir. Bien. Ahora, el otro aspecto que vamos a... Bueno, voy a regresar a lo que fue proyectado aquí acerca de Catapanta para que podamos tomar en cuenta el dato que se presentó anteriormente en una captura, que es muy interesante darnos cuenta de lo que está diciéndose. Son detalles importantes a tomar en cuenta. Déjame encontrarlo, ahorita te lo ubico para que podamos ver juntos esta proyección y podamos estudiarla en su sentido presentado aquí. Así que estoy intentando encontrar esa parte donde se habló de ese compuesto catapanta. Estoy por llegar, al parecer. Así que déjame ver. Es aquí. Ya lo encontré. Muy bien. Veamos. Esta frase adverbial es la frase compuesta griega catapanta, que quiere decir precisamente en todo sin excluir detalles. Bien. Esto es lo que vamos a revisar ahora. Esta parte. La voy a enfocar. La voy a localizar otra vez. Aquí está. Así que mira. Vamos a ver con atención esto que se puso aquí. En esta definición se dice que en griego del Nuevo Testamento la frase adverbial katapanta, así se escribe en griego y así se translitera, katapanta entre paréntesis, combina la preposición kata, que significa según, de acuerdo a, en referencia a, entre paréntesis, ahora dice con el pronombre panta, que puede significar todo, todas las cosas, así se traduce en algunas versiones. Así que mira, kata, panta, ¿sí? Una preposición y un pronombre, pero que juntas, así, kata, panta, de acuerdo a la sintaxis o a la formación de las palabras, a su lugar de cada palabra, con relación al término semejante o semejanza, hacen una función adverbial. Entonces, recuerda que eh, la función va a estar dentro del campo de esa palabra a la cual corresponde la función adverbial, a la cual está conectada, en este caso semejante o semejanza, dentro de ese campo semántico de acción, de significado. Así que dice ahora catapanta, se traduce comúnmente como en todos los aspectos. Muy bien. Así que cuando está en el contexto del término semejante o semejanza, cuando dicen todos los aspectos, está dentro del orden del campo de significado de el término semejanza y no de otro.
sino de semejanza o semejante. Eso debe quedar claro, ciertamente en todos los aspectos, pero dentro de la correspondencia natural de el término y alcance delimitativo del término, en este caso semejante o semejanza. También se traduce comúnmente como en todas las cosas, ¿sí? En todas las cosas dentro del alcance del término semejante o semejanza. Esto es lo que hay que comprender, que no dice aquí la definición. Ahora dice, esta frase, o sea, catapanta, esta frase implica totalidad, repito, dentro de lo que es el propio campo semántico de alcance de significado de el término semejante o semejanza, totalidad dentro de ese campo de acción funcional. Dice que implica alcance absoluto, claro que sí, dentro de lo que es ese propio campo de significado, de semejante o semejanza. Y suele emplearse para expresar la idea de conformidad completa, claro que sí, dentro de la propia línea funcional del término semejante o semejanza. Dice, o aplicabilidad universal, como en este caso, cuando dice semejante a nosotros, a los hombres, claro, se está refiriendo a los seres humanos, eh, dentro de lo que es la esfera de la humanidad, claro que sí. Entonces, se conserva precisamente este énfasis de Catapanta en esa línea de significado de el término semejante o semejanza. Y dice ahora, a menudo en el sentido de cumplimiento o plenitud en diversas áreas, como en este caso, el área que estamos notando es el área donde funciona el término semejante o semejanza. Ahora dice, por ejemplo, Efesios 6:18. Dice, por ejemplo, en Efesios 6:18, Pablo exhorta a los creyentes a orar catapanta. Es decir, dice aquí, entre paréntesis, en todo tiempo o en toda ocasión, enfatizando la continuidad y amplitud de la oración en la vida cristiana. Muy bien. Ahora, nota que es Efesios 6:18, pero hay una imprecisión, porque en Efesios 6:18 no está el compuesto catapanta. Vamos a ver el pasaje bíblico en griego para confirmar esto y comentarlo conforme a su propio contexto. Así que detalles. mira Y lo es que que vamos dice. a hacer también un Mira lo que dice ejercicio aquí. lógico. Si Mira, vamos a desplazarnos a Efesios 6:18. Precisamente en esta expresión donde se nos invita a estar orando en un eh, tono reflexivo de entrega en oración, dice aquí en panti cairo o cairo, en panti cairo, en neumati, en todo tiempo en espíritu. Cada vez que oremos debe ser en espíritu, en todo tiempo. Sabemos que en la realidad el apóstol Pablo, que era quien estaba escribiendo esta carta a los Efesios, no estaba solamente orando en sí, sino que hacía diferentes funciones. Cuando llegaba el momento de orar, siempre lo hacía en espíritu, ¿sí? Entonces, en todo tiempo, no está diciendo que
literalmente solamente hay que estar orando y nada más. No, eso es llevar a un falso literalismo, a otro salto lógico de significado que falsea lo que se está indicando con el término panti. ¿Ves? No está catapanta, sino panti kairó, todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo en espíritu. Esto es muy elocuente, muy profundo lo que está indicando el apóstol Pablo aquí en Efesios 6:18. Entonces, notemos que si hay una imprecisión de lo que aquí se presentó eh, en esta parte, no está catapanta, aunque bueno, tiene una relación con el todo, ¿verdad? Pero notemos el todo, en todo tiempo, es una alusión que no lleva al absurdo, sino que se entiende que en todo el momento en que se ora, se debe hacer en todo tiempo. Nota, inclusive dice aquí, o en toda ocasión. ¿Te das cuenta? El hecho de que diga en todo tiempo no nos está diciendo desde el griego, pues no hagas nada, solamente ora y nada más. No, hay alternancia de actividades. De tal forma que inclusive dice aquí, o en toda ocasión, o sea, en toda ocasión que vayas a orar, enfatizando la continuidad y amplitud de la oración en la vida cristiana. Exactamente, ¿ves? No hay que hacer esa ah, forma lógica que lleva a lo ilógico. Ese salto lógico o razonamiento lógico no corresponde. Por eso cuando se emplea la lógica hay que tener mucho cuidado porque llega a transformarse a veces si uno no es cuidadoso con la comprensión, a la luz del texto bíblico, se llega a ser un salto lógico que corresponde a falacia, en este caso, una falacia que falsea la realidad del significado de los términos, en este caso de catapanta, que no está catapanta aquí, pero al menos está panti, ¿sí? Panti kairó, en neumati. Así que vemos esa imprecisión de esa definición que se copió allí o se proyectó y debemos estar en oración en todo tiempo. O sea, cada vez que oremos debe ser en espíritu, de manera especialísima, en comunión con Dios. Porque recordemos que Dios busca a los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad. Así que vemos que el término panti o todo está dentro de esos momentos o de esos tiempos en los cuales se lleva a cabo esa vida devocional, esa vida de oración. No hay que llevar a un salto ilógico de significado a los términos, aunque parezcan concluyentes, o es que todo es todo. Todo tiempo dice allí, así que debe ser en todo tiempo. La realidad funcional no lleva a ese extremismo. Es siempre razonable y no excéntrica la inspiración. Así que cuando dice que debía ser en todo semejante a sus hermanos, como dice en Hebreos 2, aquí, catapanta tois adelphois homoiotenai, debía ser en todo semejante a los hermanos. Nota que el todo tiene una delimitación también, y esa delimitación adverbial está dentro del campo de homoiotenai, precisamente. Así que espero que pueda ser para ti lo más claro posible esto que estamos estudiando y podamos mantener eh, esta comprensión debidamente. Hay más que tengo para presentar, pero para que el tiempo sea congruente con este tipo de presentación, en otro
momento lo podemos continuar. De hecho, ya tengo material que te comento que puedes revisar acerca de esto que estamos estudiando. Así que de momento queda cubierto este asunto de el estudio gramatical del uso adverbial de la frase catapanta en Hebreos 2:17. No saca el término semejante o semejanza en Hebreos 2:17, no lo saca de su campo de acción funcional semántico léxico. Así que mientras tanto, hasta aquí nos quedamos, después continuaremos. Que el Señor te bendiga te bendiga y te guarde y nos vemos en la siguiente o estamos al pendiente de cualquier eh, situación que pudieras por allí tener con relación a este estudio que quieras abordar. Estamos para apoyarnos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto.